Hoy es miércoles 5 de agosto. Sin que nos diéramos cuenta, los meses van pasando. Ya estamos, como digo, en el mes de agosto. Estamos todavía bajo la medida de la cuarentena. En este caso es una cuarentena voluntaria, porque se quitaron las herramientas a partir de las cuales se podría haber establecido quizás criterios más duros, ¿no? Como para que la gente respetase la cuarentena. Sin embargo, como digo, vamos avanzando en el tiempo. De alguna forma la gente está conviviendo con este virus y los resultados que estamos viendo son resultados realmente negativos para la población en general. Eso es lo que estamos viviendo. Quiero mandar un saludo, como siempre, muy entrañable a toda la diáspora salvadoreña que está dispersa en todo el mundo, particularmente a la diáspora que está en los Estados Unidos y en Suecia, que son quienes han estado escribiendo últimamente, siempre haciendo sus comentarios, siempre preocupados por la situación sanitaria, económica y social en el país, siempre dispuestos, la inmensa mayoría de ellos, a colaborar con la construcción de un nuevo país. Entonces, para todos ellos, para toda esa diáspora salvadoreña, un saludo muy fraternal. Un saludo también a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que dentro del territorio nacional seguimos construyendo, seguimos tratando de construir una nueva sociedad, una nueva lógica política. Estamos tratando de construir con las circunstancias que hemos heredado una situación distinta, una situación que nos permita de alguna forma ser más solidarios y no ser tan vulnerables a situaciones como las que hemos vivido en estos últimos meses. Eso es lo que es. Bien, en estos últimos días hemos tenido, como siempre, todo lo que es la bitácora de desarrollo del contagio en el país. Estamos viendo cantidades de contagios más elevados. Es evidente que entre más pruebas se hagan, más confirmados van a salir. Claro está que, como en todos los países, el número de confirmados o el número de casos confirmados no es igual al número de casos real. La única forma de saber, así en términos exactos, cuántos contagiados por el virus hay, es que en un día se impulsara una prueba para los 6 millones de habitantes en el país. Entonces sí podríamos saber dónde están y cuántos son. Por el momento vamos a acostumbrarnos o vamos a conformarnos con el hecho de tener como conteo de los casos confirmados los que salen a partir de las distintas pruebas que se están haciendo. Pruebas que, como digo, están cada vez tratando de llegar más cerca de las comunidades. Tenemos una importante cantidad de muertos también. Eso es lamentable y tenemos una enorme cantidad de víctimas que tienen que ver con la pérdida del empleo. O sea, no solo estamos hablando de que esta pandemia está generando contagios o está generando muertos. Estamos viendo una pandemia que, aparte de eso, que podríamos decir son los datos sanitarios, tenemos una pandemia que está cobrando vidas, entre comillas, entre los trabajadores. Muchas empresas, aún pudiendo mantenerse, se han declarado en quiebra o han cerrado operaciones. Otras empresas lo que han hecho es suspender los contratos, que es una forma disfrazada de despido. Y eso está generando, como digo, una cantidad importante de desempleados, una cantidad importante de personas que van a quedar o que están quedando en una situación de mayor vulnerabilidad que se va a mantener incluso cuando la peste o el día después de la peste haya pasado. Pero también tenemos otro tipo de víctimas que vamos a tratar de ir identificando en el camino, ¿no? Tenemos, aparte de los desempleados o los nuevos desempleados, tenemos también todos aquellos jóvenes
que han tenido que abandonar sus estudios porque no tienen ni la capacidad financiera para pagar los paquetes de internet, ni tienen el equipo, ni tienen el espacio adecuado para estudiar. Esa es una cantidad de víctimas que esta pandemia está dejando y que tal pareciera de que no le importa a muchas personas. Sin embargo, son víctimas que debemos señalar. Vamos a tratar de entender en esta ocasión qué es lo que está sucediendo en el país. Es evidente que la expresión concreta o la expresión más tangible de lo que sucede se reduce al hecho de ver un enfrentamiento entre la Asamblea Legislativa y el órgano judicial, específicamente a través de la Sala de lo Constitucional. Entonces, lo que en términos sencillos o superficiales vemos es un enfrentamiento entre esa Asamblea Legislativa y Sala de lo Constitucional con el órgano ejecutivo. Sin embargo, eso es más que un enfrentamiento. Es algo que va mucho más allá de esa expresión que la gente ve y que le deja en claro cuáles son las posiciones de cada uno de esos sectores. Pero en el fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? En el fondo estamos viendo una nueva expresión de lo que se llama la lucha de clases. Esa palabra, lucha de clases, o esa frase, lucha de clases, que es una frase que todos los ideólogos de la burguesía tratan de evitar o tratan de afirmar de que no existe. Sin embargo, existe. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Una lucha de clases. El Salvador ha sido una escuela de lucha de clases fascinante. En El Salvador hemos tenido clases magistrales de construcción de doctrinas políticas a lo largo de casi todo el siglo XX. Y seguimos teniendo esas lecciones de doctrinas políticas en lo que va del siglo XXI. En estas luchas de clases que estamos viendo o que estamos viviendo sin que necesariamente sepamos que la vivimos, en esta lucha de clases lo que se está dando es una redefinición de los sujetos. Se está dando una redefinición de los instrumentos de lucha. Se están readecuando las estrategias y las tácticas que utilizan las clases sociales, una para tratar de mantener los privilegios y la riqueza en pocas manos, y otros tratando de buscar una forma de distribución de esa riqueza y de ese ingreso de una manera más equitativa. En esta lucha de clases que estamos viviendo, que hemos vivido, solo por poner un periodo, desde los años 70 para acá, en esta lucha de clases hemos visto cómo se van conformando y reconformando los bandos y los jugadores. Hemos visto cómo se van redefiniendo los héroes y los villanos, los mártires y los traidores, los cobardes y los valientes, los reaccionarios y los progresistas. Hemos visto cómo se va dando paso a paso, muerte a muerte, víctima a víctima, todo un proceso de lucha de clases que está tanto en lo político como en lo económico, lo militar, lo ideológico, lo cultural. A la base de esa lucha lo que hemos tenido es la pobreza, el fraude, la dictadura militar, la desigualdad social y últimamente procesos de exclusión social deliberados, impulsados inclusive desde sectores que en teoría no deberían avalar ese tipo de desigualdad o ese tipo de exclusión social. Entonces, tratando de definir qué es lo que está pasando hoy, debemos hacer un recuento de lo que ha pasado antes. Debemos volver a esos momentos vividos, esos momentos en los cuales muchos jóvenes tuvimos que salir a las calles. Estoy hablando de la década de los 70. Tuvimos que salir a las calles, algunos de nosotros apenas teníamos, ¿qué? 13, 14 años, salíamos a las calles, salíamos a protestar, tuvimos que cargar muertos, tuvimos que huir de las tanquetas y de las balas, tuvimos en un momento determinado que tomar las armas,
tuvimos que movilizar a la gente para defender su derecho. Tuvimos algunos que soportar las torturas en las cárceles clandestinas, pensando o teniendo en mente, en nuestro imaginario, esa idea de utopía social. Esa idea de utopía que venía dejando una serie de muertos en el camino y venía dejando también una serie de víctimas en el camino. En esos momentos estaba claro que debíamos tomar una posición. Y en ese momento también estuvo claro que muchos tomaron una posición en función de defender los intereses de la oligarquía. Eso es lo que estábamos viendo. Entonces, como digo, tenemos que volver a esas luchas porque en esas luchas está la explicación de lo que está sucediendo en esta vida. Nos dimos cuenta que dentro de las víctimas que estaba dejando ese conflicto, esa lucha de clases, estuvieron los miles de migrantes. En los años 70 y 80 migraron, sobre todo hacia los Estados Unidos, una enorme cantidad de compatriotas, una enorme cantidad de ciudadanos brillantes, trabajadores, honestos, que más que ir en busca del sueño americano, iban en busca de una situación de seguridad. Esos migrantes saben, aunque algunos lo hayan olvidado, esos migrantes saben lo que significa la lucha de clase o lo que significa sufrir en carne propia cómo los intereses de unos pocos someten a los intereses de los muchos. Eso es lo que vemos. Entonces, si quisiéramos explicar en términos adecuados qué es lo que está sucediendo, qué es lo que ha sucedido desde entonces hasta este momento, diríamos que estamos, o que en esos momentos, años 70 y 80, estábamos en una guerra de movimientos, como se le conoce, en una guerra de maniobra, en las cuales el ataque era frontal, en las cuales la idea era la insurrección para tomar el poder del Estado con las armas, la idea de que se podía construir una utopía, pero tomando el poder del Estado para poder ejercer autoridad desde el gobierno. Sin embargo, de esa guerra que se conoce como una guerra de movimientos o guerra de maniobras, se ha pasado o se pasó paulatinamente a lo que se conoce como una guerra de posiciones. En esta guerra de posiciones que inicia en el caso de El Salvador después de la firma de los acuerdos de paz, en esta guerra de posiciones, lo que estamos viendo es cómo se trata de construir una nueva hegemonía. Eso es lo que estamos viendo. Y esa nueva hegemonía que se trata de construir es una hegemonía que tiene que ir, o que al menos en teoría va a ir, más allá del bipartidismo de facto que fue derrotado en el país. Estamos hablando de una construcción de hegemonía que demanda la participación masiva de la población, que demanda la construcción de una cultura política democrática distinta, una cultura política democrática basada precisamente en una relación horizontal entre quienes detentan el poder y quienes han dejado en sus manos esa representación del poder. Entonces lo que tenemos es una guerra de posiciones. Y esta guerra de posiciones se da precisamente porque se ha dejado inconcluso o se dejó inconclusa la tarea de realizar lo que se conoce en sociología como la revolución democrático-burguesa. ¿En qué consiste esta revolución o qué es lo que se tendría que haber hecho? En los años 90, ya con la participación de un FMLN distinto, hay que aclararlo, distinto al FMLN de la guerra. Entonces, lo que se tendría que haber hecho en los años 90 es esa revolución democrático-burguesa que implicaba cambiar la lógica política al interior de los distintos órganos del Estado. Y eso significaba una revolución democrática que le pusiera fin a la corrupción, que le pusiera fin a la impunidad, que tratara de hacer de la representación popular un acto de compromiso cotidiano y un acto de compromiso real
con los sectores más vulnerables del país. Eso es lo que se tendría que haber hecho como revolución democrático-burguesa, para decirlo en términos sociológicos, y en función de ello se podía iniciar un proceso de construcción de una nueva lógica política en el país. Sin embargo, en los años 90, ¿qué fue lo que tuvimos? Tuvimos una continuación de todos los mecanismos oscuros de la corrupción y de la impunidad. Tuvimos en los años 90 el proceso de privatización más importante de América Latina y tuvimos también un proceso de exclusión social muy importante en el país. Un proceso de exclusión social que ya no solo tenía que ver con cuestiones de carácter económico, sino que tenía que ver también con cuestiones de carácter de la seguridad ciudadana. Y eso provocó que miles de salvadoreños, al igual que lo hicieron en los años 70 y 80, que miles de salvadoreños migraran sobre todo hacia los Estados Unidos. Entonces, esa guerra de posiciones o esa guerra de maniobra por las cuales hemos venido pasando y que hoy se expresa en un enfrentamiento, para decirlo en términos muy sencillos, entre la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, ese tipo de expresiones son expresiones de la lucha de clase. Y son expresiones de lucha de clase que van más allá de lo militar o que no tienen que ver necesariamente con lo militar. Pero también hemos aprendido, sobre todo durante esta pandemia, que la lucha de clases tiene otras expresiones que pasan a veces desapercibidas. Esas expresiones de la lucha de clases vemos que afloran cuando sufrimos terremotos, sequías, inundaciones, temporales, pandemias como la de ahora. Esa pandemia o esta pandemia de hoy que nos ha demostrado que la supuesta megacrisis del capitalismo del año 2008 fue una cuestión de niños comparado con la crisis que se está generando en este momento. Entonces lo que hemos tenido es precisamente nuevas expresiones de la lucha de clase. La pandemia es una expresión distinta de la lucha de clase. La pandemia nos está poniendo de nuevo en el púlpito quiénes son las eternas víctimas de cualquier catástrofe natural, social, económica o política que suceda. Y las eternas víctimas que tenemos provienen del mismo sector, provienen del sector de los más vulnerables. Un sector que es tratado de convertir en un número para que nosotros pasemos desapercibido todo el impacto moral, social y cultural que ellos tienen, todo el impacto humano. Decir que un 12% de las personas o de los trabajadores van a quedar sin empleo es reducir a un número impersonal el drama que se vive. Decir que del 15 al 18 al 20% de los estudiantes universitarios van a abandonar los estudios es no ver el impacto humano de la crisis. Es ser cómplices en este caso, si no lo remediamos o si no evitamos que estos jóvenes pierdan su empleo, nos convertimos en cómplices de un proceso de exclusión social que está premiando precisamente la desigualdad social. Ahora, decir que de esta crisis salimos todos juntos es una forma ideológica de permear en el imaginario. De esta crisis salimos todos juntos, es cierto, pero no vamos a salir todos igual de golpeados. En esta crisis nos hemos dado cuenta que todos dependemos de todo y nos hemos dado cuenta de quiénes son los sectores más estratégicos del país también. En esta crisis que hemos estado viviendo nos damos cuenta de que no solo se trata, o que no se trata más bien de fortalecer al Estado tal cual está para que invierta en salud y educación. Se trata de fortalecer un Estado distinto al que hemos tenido. Porque hasta el momento venimos de un Estado que ha sido manejado por las clases dominantes. Entonces, de repente, lo que estamos viendo en esa guerra, como digo, que enfrenta la Asamblea Legislativa con el Poder Ejecutivo, lo que estamos viendo es una nueva expresión de la lucha de clases. Una nueva expresión que sí, las personas que están o que forman parte de la diáspora, más los que estamos al interior del país, nos unimos,
Creo que podemos no solo construir un país distinto, sino que también podemos borrar cualquier vestigio o los mecanismos oscuros que sostienen a la corrupción en este país. Se puede vivir sin muchas cosas, sin embargo, no se puede vivir sin solidaridad, sin empatía con los demás. Hay que tratar de construir un Estado distinto para que El Salvador sea un país distinto.